Bien, luego de conocer el concepto de comunicación, vamos entonces con el concepto del lenguaje y es a lo que me voy a referir en este video. ¿Qué pasa? Hay una frase bastante contundente que ya nos hace diferenciar el concepto de comunicación y de lenguaje, y es que dice que toda comunicación, a juro, tiene que tener un medio de expresión, es decir, lenguaje, para poder comunicarte, ¿sí? Pero no todo lenguaje garantiza que hay comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que un lenguaje es simplemente un medio de expresión, por decirlo así, un sistema de signos que nos lleva a expresar una idea o un pensamiento. En cambio, la comunicación es un proceso más complejo donde el lenguaje es simplemente un elemento como el emisor, como el receptor. El lenguaje sería siendo el canal, ese canal que es tangible, ese canal que es a través de la gestualización, de la fonología, a través del habla y también a través de la escritura, que es ahí donde entra la gramática. Entonces, nos vamos en términos etimológicos y nos dice que también proviene del latín. Lenguaje viene del linguis en latín, que significa lengua, y el sufijo age, que significa conjunto, es decir, conjunto de lengua. ¿Qué es una lengua? Un sistema de signos para poder entendernos. Entonces allí tenemos bastante sencillo el significado del lenguaje, un conjunto de lenguas para tú poder expresarte y llevar a cabo una idea o un pensamiento. Hay unos autores, como por ejemplo Roman Jakobson, es un lingüista ruso, quien dice que depende de los objetivos y propósitos que tengamos nosotros a la hora de expresarnos, cumple una función el lenguaje. Y esta, después de investigar nuestra forma del habla de los seres humanos, él llega a una conclusión y él dice que existen 6 funciones del lenguaje. Y entre ellas están estas, anótenla allí. Tenemos una primera función, que es la función emotiva, donde se centra en el emisor. ¿Qué quiere decir eso? Que pretende comunicar toda su carga emotiva y darle más importancia a su estado interior, es decir, expresar sus pensamientos, su estado físico o psicológico, es decir, sus emociones. Por ejemplo, decir me siento muy solo, o el ejemplo que vemos en el cuadro, qué susto me di. Aquí está claramente expresando una emoción y poniéndolo como importancia. En cambio, si lo comparamos con la función representativa o referencial, lo que va a buscar es transmitir el mensaje. Es decir, se centra en describir los hechos, los objetivos, las personas, y por lo general esta va a venir de una forma clara, directa y sencilla. El ejemplo que vemos en el cuadro, por ejemplo, la plata es buena conductora de la electricidad. O cuando tú dices, la profesora envió un correo con la evaluación. Está siendo conciso y preciso, donde lo importante del mensaje, lo importante del acto comunicativo es el mensaje, ¿sí? Por aquí vamos bien. Luego tenemos una tercera función, que es la función fáctica. Ahí lo que se va a buscar es comprobar que el mensaje está llegando. Es decir, por lo general nosotros usamos esta función fática al principio o al final de una oración. Cuando tú dices, se oye bien, les llegó la nota de voz, corrigieron las evaluaciones. Esto, que por lo general viene a modo de preguntas, lo que se busca es comprobar que el canal está siendo efectivo, el canal de comunicación. Entonces, bastante sencillo por ahí. Una función conativa que se centra en el receptor y lo que busca es transmitirle una instrucción, un pedido o algo que uno espera como respuesta a la otra persona. Es decir, cuando tú dices entreguen la tarea, por favor, tú estás apelando a que la otra persona realice una acción. Otro ejemplo que vemos en el cuadro dice, trae pronto ese libro. Carlos, siéntate. Siempre busca que el receptor haga algo. Entonces está bastante sencillo esta función conativa. Por último, tenemos otras 2 funciones y está la función poética, que es más sencilla, se centra en el mensaje también, al igual que el referencial, pero este mensaje se utiliza con fines contemplativos, reflexivos o estéticas, es decir, poéticos. Cuando tú dices, un ejemplo,
te busco en cada esquina, en cada pueblo, pero no sé si es una pesadilla o un sueño, este mensaje está cumpliendo una función poética. Cualquier elemento propio de la lengua literaria, un vocabulario selecto, eso está cumpliendo una función poética o estética. Es fácil de identificar este. Y por último está uno de los más complejos, por decirlo así, pero aún con eso es bastante sencillo. Está la función metalingüística, donde se centra en el código de la lengua, ya que busca es describir el significado de un mensaje transmitido. Es decir, la capacidad del lenguaje de explicarse a sí mismo. Por ejemplo, acudí al diccionario para comprender el significado de amor, y cuando leí encontré que el amor es un conjunto de sentimientos de forma unidireccional, etcétera, etcétera. ¿Qué tienes aquí? Que estás acudiendo a un código, es decir, como el diccionario, para comprender qué otro código, el significado del amor. Este es un ejemplo. Otro ejemplo es este que estoy teniendo en este momento con ustedes, que le estoy explicando el código del concepto lenguaje y del concepto comunicación. Yo estoy cumpliendo no solo una función referencial informativa, porque me estoy centrando en el contenido del mensaje, sino también, como les estoy explicando, un código mediante la palabra, es decir, el concepto de comunicación, como les dije anteriormente, estoy cumpliendo una función metalingüística. Es decir, estoy explicando la misma capacidad que tiene el lenguaje de explicarse a sí mismo. Bien, conociendo las 6 funcionalidades que nos hace Roman Jakobson, nos va a simplificar un poco la vida sobre el concepto del lenguaje y sus usos. ¿Qué nos dice él? Que son 6 las funciones más comunes que usamos nosotros al momento de expresarnos y que siempre va a depender de los objetivos y propósitos que tengamos al momento de comunicarnos. Eso es un dato importante. Lo segundo que quiero resaltar del concepto de lenguaje es que es innato. ¿Qué quiere decir esto? Que es una necesidad de nacimiento expresarnos, no es algo aprendido de la sociedad. Si bien es cierto que un idioma lo aprendemos a medida que vamos creciendo, esa necesidad de hablar, ya Charles Darwin lo decía, que cuando nosotros empezamos a hacer sonidos fonológicos de forma repetitiva, como mamá, papá, desde que somos bebés, eso es un indicador de que tenemos una necesidad intrínseca de expresarnos. No solo pasa con el ser humano, también pasa con los animales, solo que ellos no están conscientes de que usamos el lenguaje y de que se comunican, pues, por decirlo así. Con esto finalizamos la parte del lenguaje. En el video anterior hablamos sobre comunicación y en la próxima clase vamos a hablar sobre pragmática y todos esos elementos constitutivos del proceso comunicacional.